Ahora mismo en The Home Depot encuentra ofertas de primavera por menos de $20. Ahorra en una variedad de flores, plantas, tierra para jardín y más. Después, ilumina tu jardín con una tira de luces Hampton Bay por solo $19.99. Y cuando termines, enciende tu asador con 2 bolsas de carbón Kingsford de 16 libras en compra especial por solo $17.88. No te pierdas las ofertas de primavera por menos de $20 hasta el 7 de mayo en The Home Depot. Válido del 24 de abril al 7 de mayo, sujeto a disponibilidad, válido solo para artículos seleccionados. Y ya entramos en conexión con el profesor Bastos. De verdad, yo quiero darle las gracias y darle la bienvenida a este espacio. Nosotros estamos queriendo aprender todo de las ideas de la libertad, así que agradezco mucho su tiempo, profesor. Gracias a usted, Zabache, por su amabilidad. Bueno, comencemos con esto, ¿no? El presidente Javier Milei hace una contundente referencia hacia el profesor Miguel Ancho Bastos en cuanto a la forma de sacar una nación adelante. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Profesor, ¿esa es la fórmula del éxito? A ver, es una forma simplificada. Eso lo dijo una vez en una conferencia, de forma simplificada, que iba de una forma que resumiera todos los factores que hacen falta para que un país salga de pobre, ¿no? O que se produzca un progreso, sobre todo en el ámbito económico de una sociedad. Entonces, lo dije de una forma muy resumida. Cada uno de estos temas requiere un desarrollo, obviamente, ¿no? Si no parece una cosa muy, muy simple, pero sí, yo creo que sí, que podríamos resumirlo en esas tres cosas, ¿no? Primero, primero en el trabajo, tiene que haber una población pues, que sea seria, que sea honrada, que sea disciplinada, que haga bien su trabajo. Cuando me refiero a trabajo duro, no es que trabajen siempre con un pico, una pala o una mina, que también, ¿no? Sino que el trabajo se haga bien, que los expedientes estén bien hechos, que los informes estén bien hechos, que el producto no tenga fallos, que no tenga defectos, cuidar la calidad, que si soy un panadero, que el pan salga bien hecho, bien horneado, no hecho a correr, todo bien hecho. A eso me refiero, a hacer las cosas bien, ¿no? Y trabajar, porque yo creo que el trabajo es un valor. Hoy en día el trabajo está muy desvalorizado, Sí. en el sentido de que hay buena parte del discurso ideológico es contra el trabajo. Ya ni siquiera es como un trabajo, por ejemplo, como era en otros tiempos, es decir, que el trabajo, pues que sea propiedad, la empresa que sea propiedad de los trabajadores, o que se creen fórmulas de autogestión, o que se creen nuevas formas de organizar el trabajo. No, es contra el trabajo ya. Sí, Se ve como una especie, se ve como una especie ya casi de maldición que hay que acabar. Esto ya empezó el yerno de Marx en el derecho a la pereza, pero bueno, hay después anarquistas como Bob Black, después, pues que ahora hay una literatura enorme, Cathy Weeks, el último libro, por ejemplo, que yo respeto, son contra el trabajo ya directamente. sí, Es se que ha hay que buscar una perdido, forma que no tiene que trabajar. No es que se ha perdido la cultura del trabajo a se través pierde, de este socialismo nefasto que ha no solo invadido nuestras. Sí, es que ni siquiera es socialismo, es una ideología como destructiva. ajá, ¿Eh? sí, Porque sí, dijeras, el socialismo clásico tenía una idea de trabajo y era a lo mejor era un trabajo también así como muy, muy duro, una jornada, hasta tenían los sábados rojos que tenían que trabajar pues, en los tiempos de la Revolución Rusa, que tenían que trabajar sin cobrar, que tenían una cultura de que había que trabajar. ¿No? Es que el día de hoy la cultura es como más destructiva, no hay que hacer nada, hay que como cobrar una especie de renta mínima, una cosa así, pero que podemos liberarnos del trabajo. El sueño es liberarnos del trabajo. Yo digo que el trabajo es una cosa buena, que es una cosa que las personas aprenden y mientras hacemos cosas que no tiene por qué ser necesariamente tan malvado, una cosa tan cruel, tan mísera como nos pintan, sino que en el propio proceso de trabajo aprendemos muchas cosas, hacemos relaciones, sobre todo hacemos algo útil para los demás. Entonces, esa idea del trabajo, de perfeccionarlo, de hacerlo bien, de hacerlo con cierto mimo, de otras cosas, es algo que hay que mimar. Y después revalorizar el papel del trabajador también, que muchas veces, los que hablamos desde un punto de vista que defendemos los sistemas capitalistas, muchas veces nos olvidamos del trabajo. Y el trabajo es imprescindible. sí. Además, ¿No? es reconfortante también sentirse útil. Yo, a ver, esta cultura hay que impulsarla. En otra conferencia que estuve escuchando suya, también hablaba de esto, ¿no? Del socialismo, que el socialismo es malo y el capitalismo es bueno. Me gustaría Es una su... simplificación. Estos Ajá. son ganchos que lanzo yo cuando empiezo una conferencia para plantear los términos del debate. Después hay que desarrollarlos, obviamente, ¿no? Sí, claro, claro, pero imagínense, yo soy venezolana Sí. y yo vi cómo mi país fue destruido totalmente por el socialismo. Entonces, desde mi punto de vista, por supuesto que lo veo malo y el capitalismo lo veo como la única forma conocida para generar riqueza. Así que me Así es. identifiqué muchísimo con su premisa, profesor. Sí, el socialismo es
El problema es que lo que tenemos a día de hoy ni siquiera es socialismo, mire lo que estoy diciendo. Ujú. Porque el socialismo es un sistema que tiene una lógica económica, yo creo que equivocada, pero tiene una lógica económica y tiene un sistema y plantea una sociedad nueva, pero es que lo que hay ahora es simplemente, yo creo que es destruir. Ah, mira, Pero qué no, interesante. no dicen nada nuevo. Yo veo los discursos modernos, estas ideas, vale, no trabajamos, vale, pero después, ¿quién hace las medicinas? ¿No? Ya, ¿quién produce la comida? ¿Quién produce el abrigo para que podamos estar vestidos? ¿O quién produce las viviendas para que podamos estar más o menos alojados? No, porque parece que todo es no trabajar, pero después el que no trabaja quiere como sus recompensas allí, quiere sus diversiones, quiere poder expresarse libremente, quiere poder disfrutar de bienes culturales o bienes físicos. ¿Y de dónde vienen los bienes físicos? Querrá disfrutar de arte, querrá disfrutar de cine. ¿Quién hace las películas? ¿Quién escribe los libros? Sobre todo, ¿quién edita e imprime los libros? Imprimen solo. Es decir, muchos de los bienes que supuestamente las personas que quieren abolir el trabajo, tiene que ser producido con trabajo. ¿Quién se lo va a producir entonces? ¿No? Pero me parece que es una idea como destructiva. Muchos de los que ahora se le llama socialismo del siglo XXI, yo creo que mal llamado, porque no es un socialismo. Incluso Heinz Stefan, que es el que inventó el concepto de socialismo del siglo XXI, reniega de lo que se hace en muchos sitios. Muchas veces simplemente es criticar lo que hay y en vez de atacar, digamos, directamente al capitalismo, ¿por qué no son capaces? A ver si me explico. Usted ve los discursos modernos de lo que llaman socialismos o las izquierdas de Latinoamérica y del mundo. No son socialistas. O sea, ninguno de ellos ya propone un sistema de socialismo puro y duro al estilo cubano, al estilo soviético. Ya no hay ese discurso. Yo estos días estoy asombrado que veo a todos los líderes comunistas del mundo, supuestamente el presidente del Partido Comunista de Vietnam, el presidente del Partido Comunista de China, ministros españoles que son reclamando el libre mercado contra Trump. Sí, Ya no proponen el socialismo, porque sí. saben que si lo propusieran, tendrían que proponer una alternativa, es decir, ¿cómo va a ser ese socialismo? ¿No? Visto el fracaso que hay. No, más o menos aceptan un sistema de capitalismo, pero destruyendo, digamos, lo que hace el capitalismo capitalismo. La virtud del trabajo, la virtud del ahorro, la seriedad, o sea, todos los factores que coadyuvan, factores morales, religiosos, sociales, que coadyuvan, digamos, que llevan al capitalismo, digamos, que destruyen sus bases protectoras, no van directamente a por el capitalismo. Porque yo no veo ninguna propuesta teórica, porque realizar una propuesta teórica contra el capitalismo requiere formular una alternativa. ¿Y dónde está esa alternativa escrita? A ver cómo se van a asignar los bienes. Va a haber otra vez la planificación central, va a haber, no sé, sistemas pues de propiedad colectiva de los medios de producción. No, habla de una especie de vaga autogestión o de un capitalismo así como más ecológico, resiliente, estas palabras que se usan ahora, ¿no? Pero no hablan de cambiar el sistema. Claro. No, lo Entonces, entiendo. el socialismo, por lo menos era un sistema con el que uno podía dialogar y discutir en el sentido de que tenía una alternativa. Pues, ¿cuál es la alternativa hay? Lo que hay es una alternativa, digamos, de minar o erosionar, digamos, los valores que hacen el capitalismo fuerte. Y pueden erosionar los valores capitalistas, pero no, ¿qué me vas a dar a cambio? Por lo menos antes había una alternativa. Es que Claro, ahora, ¿qué alternativa me da de claro. sistema económico? Eh, Entonces, eso lo dice muy bien Agustín Laje en el libro de la ujú. batalla cultural. Y al, Sí, fin- al final de su libro habla de decir, no, que pasa que nosotros tampoco los capitalistas no nos preocupamos mucho de eso. Estamos acostumbrados también a debatir contra el socialismo en términos económicos. Entonces, si nos quitan de los términos económicos, ya no estamos tan cómodos. Y tiene bastante razón. Hace falta bastante profundizar en otros ámbitos. claro. ¿No? Yo desde mi humilde lugar y mi humilde percepción, habiendo vivido este socialismo llamado por ellos socialismo del siglo XXI, que lo dice No solo en Castro, Venezuela. Y tampoco es un socialismo sí, puro. Es sí, un sistema fuertemente intervenido. Y sí. yo creo que eso que tiene lo peor de los dos sistemas. Fíjate que según lo que he estudiado y lo que he podido vivir, y esto es experiencia propia, este socialismo del siglo XXI se adapta a la idiosincrasia de cada país Sí, y encontraron la forma de llegar al poder por vías democráticas y luego implosionar las instituciones desde adentro. Esto es lo que viví en Venezuela, lo que pasó en Cuba, lo que viví en Argentina. Yo estoy viviendo en Argentina hace 26 años y vi el avance del kirchnerismo chavista que le digo yo en este hermoso país donde destruía todo. Ellos agarran y hacen, se meten en la ley y convierten lo ilegal en legal y lo legal en ilegal. Y van avanzando poco a poco y cuando te vienes a dar cuenta ya perdiste la democracia y la libertad. Increíblemente, pero es el mismo guión adaptado a la idiosincrasia de cada país, profesor.
así es. Pero yo no veo, yo no conozco muy bien América Latina, no como usted, pero por lo que veo yo, las economías que plantea usted, la Argentina o incluso la venezolana, no son economías socialistas clásicas. O sea, no hay un órgano planificador central, no hay un Gosplan venezolano que haga un plan quinquenal, que haga que controle todos los medios de producción, que controle todo el comercio exterior, que controle, digamos, todo, hasta las tiendas pequeñas, ¿no? Claro. Que no había, sino que es un sistema más o menos capitalista, que las empresas formalmente son de propiedad privada, como en Argentina, pero fuertemente intervenidas. O sea, Sí. ahogándolas, digamos, no dejándolas funcionar bien. Y eso es lo que el sistema, por eso el sistema no funciona, porque no dejas expresarse la creatividad empresarial, sino que está siempre regulándole, imponiéndole a impuestos, regulación. Y yo creo que es peor incluso, mire lo que digo, la regulación que el impuesto. Claro. Y hablando de eso del Estado, ¿no? Qué es mejor, un Estado mínimo o un Estado grande? Mínimo. Más mínimo mejor, esa es la postura, ¿no? Pero no porque tenga especial manía, sino porque el propio funcionamiento de una economía estatal, de una economía dirigida, tiene serios problemas de funcionamiento, tiene problemas de cálculo económico, tiene problemas de incentivos, tiene problemas de asignar los recursos. Por ejemplo, cuando la banca es pública, el gobernante, que al final el gobernante es una persona, pues es el señor Kirchner, el señor Alberto Fernández, cualquiera que sea, el señor Massa o el señor Milei o quien sea, es el que asigna él a dónde debe ir el crédito, por ejemplo. O sea, a qué empresas se le prestan dinero y a qué empresas no se le prestan dinero y cuánto se le presta a cada una y cómo pueden saber ellos qué empresas van a ser las buenas, ¿no? O cuando ponen topes cambiarios según las empresas, topes en el tipo de cambio. ¿Cómo sabe que una empresa es mejor? Lo decide un señor o una señora. Claro. Y señora tiene tiene la capacidad técnica de saber cuál va a ser la empresa correcta, cuál es la cantidad adecuada, etcétera, cuál es el tipo de interés adecuado o cuál es el tipo de cambio adecuado. No, lo pone porque tú eres político. Entonces, claro, sin llegar a ser una economía totalmente socialista, sí que distorsiona muchísimo el cálculo, distorsiona muchísimo el funcionamiento de la economía. Y eso es lo que pasa en muchos países de Latinoamérica. Por eso no crecen, ¿no? Y Venezuela yo creo que es un caso aún llevado al extremo, con expropiaciones, pérdida de libertad política. Claro, una economía así y que le marcha a buena parte de la población, seguramente le marchan buena parte de los sectores más jóvenes y más dinámicos de la sociedad, ese país cómo va a producir. Si es un país que es petrolero, no es capaz de refinar el petróleo. Pero no es porque no pueda, es que le marcharon los técnicos y carece de capital. Claro. Yo, sinceramente, hay muchas cosas que pasan en nuestra región, impulsadas, por ejemplo, desde el Foro de Sao Paulo, eh, políticas que se van repitiendo. Ellos hablan y lo escriben y lo dicen a viva voz, la patria grande, que es convertir a la región en estados comunales como la antigua URSS. Dicho por ellos, en su página está, no soy yo que estoy diciendo algo que no es. Y vemos ese avance, ¿no? Y también entendemos claramente de la influencia a través de ellos encontraron, para resumir, ellos encontraron la manera de no actuar a la fuerza, sino utilizando nuestras herramientas democráticas a las que estamos acostumbrados. Pero antes de eso, utilizaron los principios de Gramsci para meterse en nuestra cultura, en nuestra educación, en la salud, en todo sitio donde se podía adoctrinar. Entonces, el avance del socialismo, y le digo socialismo porque ellos lo Sí, se llaman definieron así, así, sí. exacto. Pero ahora Eh, ni eso. Tienen claro, otros nombres. ¿Qué? claro, pero aquí, según mi experiencia en Argentina, y ya vamos a hablar de Argentina, pero esto de la batalla cultural, ¿qué tan importante es dar esta batalla cultural, profesor? Sí, pero la batalla cultural tenemos que darla también en positivo. Ujú. ¿No? Repito que me interesa el tema y le gusta mucho Agustín Laje y otros autores que estudian Sí, le estos temas, mandamos un ¿no? beso, le mandamos un No, beso a mí enorme. es muy interesante lo que dice. Sí, Pero yo veo que la batalla cultural siempre la damos en negativo. Y esto hay un señor que se llama Lakoff, que explicó aquel libro del elefante, del marco. Si no pienses en un elefante. Si le dicen no pienses en un elefante, todo el día pensando en el elefante. ¿No? Basta con que se lo diga. Y al final nosotros actuamos de forma, digamos, reactiva. Estamos siempre combatiendo lo que ellos dicen. ¿No? Y ujú, en última forma les servimos de eco. Porque planteamos el debate en ah, los temas que ellos quieren, que a lo mejor no lo ganan, pero consiguen que se debatan sus temas y que entren en la agenda y consiguen tener, en cambio nosotros hace tiempo que no hacemos propuestas en positivo.
Wow, bien, ¿Qué temas queremos nosotros? Porque siempre estamos, que si el wokismo, que si la Agenda 2030, si lo que ellos dicen, vale, pues nosotros en contra, todo en contra, todo en contra. Vale, pero cuando estamos en contra estamos hablando del tema que ellos quieren, ¿no? Pues ellos nos dicen, pues wokismo, vale, nosotros decimos educación financiera en las escuelas, por ejemplo, que es un tema que yo sé que les fastidia mucho, ¿no? Les fastidia mucho. Pero si lo sacamos el tema y lo ponemos así, ellos ya saltan como resortes y pues, se ponen a discutir de nuestro tema, no del de ellos. entiendo, ¿No? entiendo. Entonces, tenemos que hacer como propuestas también en positivo. Además, muchas de las derivas, repito que la deriva que hay actualmente no es una deriva económicamente socialista, aunque sí que lo hay, no es exactamente socialista. De hecho, por ejemplo, después del descalabro de Venezuela, Correa no se atrevió a invitarlo en Ecuador. El Evo no se atrevió a hacerlo en Bolivia. En Bolivia, algunas zonas como Santa Cruz tienen de las tasas de crecimiento más altas del mundo durante los tiempos de Morales. ¿Por qué? Porque es retórico en la economía. Sí, sí, socialismo, pero el tema va por otro sitio, va por debilitar, digamos, los valores culturales que hacen el capitalismo, pero no hacen un socialismo. Entonces, el tema es que hay que dar la batalla en temas que también nos interesen a nosotros, no solo que nos interesen a ellos. Si cogemos, repito, algunas posturas woke, si las dejamos desarrollar, se comen entre ellas. No hace falta que hagamos nosotros nada. Yo estoy viendo ahora una sentencia que hay sobre el tema trans en Gran Bretaña. Creo que la sigue usted, ¿no? Sí, Que sigo todo. Sí, fue una demanda contra el trans de colectivos de lesbianas y de colectivos de feministas de izquierda. Es decir, que entre ellas muchas de sus propuestas son contradictorias entre sí. Es más, llevan el enfrentamiento entre ellas, no con nosotros. En cambio, si no vamos nosotros, sí que se unen contra nosotros. Nosotros tenemos que hacer qué sociedad queremos en positivo. Eso también lo decía una filósofa conservadora que se llama Chantal del Sol, ¿no? Que a mí me parece muy interesante también lo que dijo. Hablando del debate del aborto, ¿vale? Que decía ella que no le parecía bien, etcétera, y todas estas cosas. Decía, pero nosotros, ¿qué hacemos para dar una solución a esas mujeres que tienen ese problema? Esa sería nuestra tarea, ¿no? Entonces, nosotros en vez de estar todo el día discutiendo sobre esos temas, a ver qué hacemos para estas madres o que quieren abortar, qué podemos hacer, crear una red madre, crearles una red de apoyos, una cosa. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, calladitos, pero no entrarles a los trapos que a ellos les convienen, ¿no? Sino intentar buscar soluciones a lo que ellos nos dan, porque estar a la contra, repito, solo llevamos las de perder, porque vamos a pelear en los términos que ellos quieren y de los temas que ellos quieren. claro. Entonces, Y aquí vale el factor educación, ¿no? Porque yo siempre hablo de esto y perdone que lo haga personal, pero por ejemplo, yo tuve que emigrar. Yo soy una más de los 10 millones de venezolanos en desplazamiento sí, forzoso, que es sí, crimen de lesa humanidad. Y yo cuando llegué a este país decidí no tener hijos por la responsabilidad que tenía que trabajar y traer a mi madre de Venezuela. Y fue una sí, decisión de responsabilidad. Y yo creo que la educación aquí juega el mejor, diría, papel en que una persona pueda decidir su destino, habiendo tantos anticonceptivos, habiendo tanta forma de no quedar embarazados y no estoy midiendo las palabras porque por esta plataforma donde voy a emitir el programa no puedo decir el crimen a los niños porque me quitan el video, pero este es una vida. Yo soy pro vida. Y para mí, cuando una persona tiene la concepción, ya es una vida que no te pertenece. Ahora, por supuesto que hay factores que sí se debería aplicar la ley y hay leyes universales que protegen a esa persona, por ejemplo, en casos de violaciones, etcétera, etcétera, ya existe. Entonces, aquí estamos viendo cómo la agenda woke se trata de meter en la cultura de las sociedades para promover, para mí, un crimen. Me- sí. Repito Sí, que yo no me gusta entrar en esos temas porque yo estoy sí, haciendo eco. claro. Sí, sí, claro, 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 claro. Te invito a que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones, comentes y compartas. Subo contenido y hago en vivos todas las semanas. Recuerda que todos mis contenidos de opinión política e interés general no cuentan con apoyo económico de ningún gobierno, de ningún político, de ningún partido. Solo se sostienen gracias a los aportes que tú puedes hacer libremente. Te dejo mi PayPal y mi Mercado Pago en la descripción del video y por supuesto los super gracias. También te quiero invitar a que te sumes a las membresías del canal.
¡Viva la libertad, carajo! ¿no? Claro, Quiero decir, ¿qué hacemos nosotros? ¿Por qué no promovemos nosotros redes alternativas o soluciones o cosas por el estilo? O hacemos cosas de ese estilo. O pensamos soluciones a esos problemas, ¿no? En vez de claro. estar todo el día entrando en los marcos del otro. Entiendo, entiendo, ¿No? entiendo. Sí, sí, sí. No, lo digo, por ejemplo, aquí en España hubo un debate sobre la Red Madre, que es una asociación que se dedicaba pues, a cuidar, a asesorar a mujeres para que tuvieran sus hijos y cosas por el estilo, y cómo la criticaron. Digo, amigo, aquí está la clave, no está en atacar, está en buscar soluciones. Sí, ¿No? Y sí, eso sí, muchas sí, veces sí. estamos de siempre, siempre contra, que tal, contra y tal. Y repito, muchas de las propuestas que ellos hacen son contradictorias. Claro. Sí, sí. Teóricamente contradictorias. Y si nos metemos en los líos también, porque al final, yo digo, yo, por ejemplo, en el tema del trans no me meto mucho. Además, repito que no me gusta hablar de temas que no sé. Claro, claro. Que son más Son temas profundos. complejos Sí, y sí, sí. filosóficos y son bastante más complejos de lo que parecen, ¿eh? Aunque Sí, a simple vista parezca así. O el tema del... pero muchas veces veo que por defender la cuestión del trans estás aliándote con las feministas marxistas. claro, claro. Cuidado, que tienen un programa también que puede ser muy discutido, ¿eh? Tienen un Claro. programa que puede ser muy discutido, que dice, y pueden ser potencialmente tan, digamos, tan discutidas o pueden hacer, digamos, erosionar tanto los valores como las otras. ¿Eh? Porque Mire, escogen una y otra. Es decir, porque me parece que las otras, las que son, digamos, como contrarias a las TERF, que le llaman, como que son mejores que... ¿Y por qué? claro. ¿Y ¿Qué cómo puede, programa tiene? No lo estudiamos. Yo lo estudié. y, Lo de, leí algo. y ¿No? según su perspectiva, cómo podemos evitar ese avance sobre nuestros tres derechos fundamentales? Derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¿Qué soluciones proponemos? ¿Qué soluciones proponemos? ¿No? Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros por esto? ¿Qué programa tenemos a favor de todo eso? Nos dedicamos a propagar, por ejemplo, en vez de atacar los valores de ellos, defendemos en positivo los nuestros. Por ejemplo, yo soy muy defensor, cada uno que tenga, tiene derecho obviamente a tener la religión que quiere o los valores que quiere, pero defendemos los valores religiosos en positivo. O estamos siempre Claro. atacando los ellos. ¿No? Es decir, ahora veo que hay un revival, por ejemplo, del cine religioso. Eso es una buena cosa también. Tenía un reportaje en la prensa española sobre la cantidad de películas con crowdfunding que se están haciendo sobre temas religiosos. Hay una serie, se llama The Chosen, me parece que se llama, ¿no? Claro, Que se fue hecha por crowdfunding, pero defiende el cristianismo con valores positivos. No se dedica todo el día a meterse con los demás, pero defiende los suyos, claro. ¿no? Que- Entonces, yo iría más por ahí que está todo el día haciéndole caso. Es que muchas de estas ideas, que ahora están de moda, yo las leía ya en los 80, 70, los leía, pues había libros, La dialéctica del sexo de Susan Stone, por ejemplo, que venían muchas cosas de estas, o Kate Millett, la política sexual. Bueno, muchos de estos temas ya estaban allí embozados, solo que de aquella nadie les hacía caso. claro, ¿Quién les hizo caso? ¿Quién les da eco? claro. ¿No? Mire, profesor, tiene toda la razón. Hay que profundizar en el tema y hay que ser este impulsor de nuevas ideas y soluciones y no seguir tanto la contra. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que está diciendo. Mire, desde su punto de vista, usted sabe Pero lo que, digo porque estamos gastando las energías. claro, 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 Estamos hablando todo el día de los temas que ellos nos dicen. claro, claro. ¿No? A mí me interesa mucho saber esto, pasando un poquito a los países, ¿no? Venezuela está destruida con este socialismo, y cuando digo socialismo es que desde el 58 a la fecha todos los gobiernos en Venezuela han sido de izquierda. Hemos pasado por socialdemocracia, socialismo democrático y ahora el nefasto socialismo del siglo XXI. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que la experiencia venezolana sirva para que otros países no repitan la historia? Que- Yo y, creo que está haciendo. y quiero agregar algo más. ¿Qué similitudes y diferencias de la situación política y económica de España se parecen a la de Venezuela? A ver, nunca se puede decir que aquí no puede pasar esto, porque esto había aquel libro de Sinclair Lewis, me parece que se llama Esto no puede pasar, no puede suceder aquí, ¿no? Ujú. Que eran los años 30 refiriéndose al fascismo en Estados Unidos, diciendo como que allí no podía suceder y advirtiendo que sí que podía suceder. Pero no hay país que esté libre de ese tipo de problemas. Simplemente digamos que
casos como el español es más complicado porque ya no están en entorno solo español, sino que mucha de por ejemplo, la política monetaria o otro tipo de política ya no dependen solo de España, sino que son europeas, ¿no? Pero digamos que no puedes evitar que pueda pasar eso. Ahora, yo creo que sí que Venezuela sirvió como, digamos, como una especie de antídoto, ¿no? Pero que incluso en América Latina. Es que yo, por ejemplo, desde fuera, yo veo que Petro no hace el mismo tipo de políticas económicas que hace Maduro, por ejemplo. Yo no veo que en Ecuador se hayan seguido el mismo. Las intenta, las intenta. No, yo creo que ya ellos, a ver, un gobierno sabe que si su país es pobre, él también es pobre. Es decir, un Estado para tener cierto poderío y cierto, tiene que tener una base económica en la que se sustente que sea rica. Es decir, un país pobre no puede dar a un Estado rico porque no tiene con qué. ¿No? Y ellos ven que Venezuela, que vivió una serie de años con un boom de los precios del petróleo, que al principio parecía que podía hacer de todo, después bien, en cuanto bajaron los precios del petróleo, se reajustaron, que no podían hacer nada. Y al final el Estado quedó muy pobre, se le marcha la base y al final quedan como muy debilitados, incluso internacionalmente, y quedan como un Estado, al final queda como una especie de Estado paria, ¿no? Que no queda muy bien, no es un Estado que sea ni muy agradable para los gobernantes, ni muy agradable, digamos. Nadie quiere imitar a Venezuela. No hay inmigración que vaya a Venezuela, no hay gente que hable bien de Venezuela. Sí. ¿No? Entonces, al final, los demás países de la zona lo saben. Y lo que hacen es una retórica que sí que dicen que van a hacer eso, pero después no hacen eso. Yo tenía un profesor compañero mío, que estuvo en Ecuador, me dijo, no, profesor, desengáñese, y me dice, sí, quien hizo las reformas neoliberales en Ecuador fue Correa. Yo no me lo creía, pero después estuve viendo y no está tan desencaminado. No Sí, está tan desencaminado. lo que Y que pasa es muchas veces que, las reformas radicales de este estilo las pueden hacer las izquierdas porque a las derechas no les deja. mira, qué interesante, qué interesante. Y lo Eh, que pasa es que lo hacen enmascarado en una retórica sí, una retórica, digamos, de izquierda, socialismo 21, pero después no lo aplica. yo tengo Lo digo, otro punto muchas de veces, vista, sí, ujú, sí, no nos fijemos en lo que dicen, fijemos en los que hacen. claro, Es lo claro, que digo yo en la política. Y eso va para todo el mundo, ¿eh? claro, Para todo. claro, claro, en las No acciones. solo también las derechas, están muy de derechas, muy de derechas. Por ejemplo, yo veía a Macri en Argentina muy de derecha, y al final hacía lo mismo que nosotros. Claro, pero es que Macri, de hecho, fueron 16 años de kirchnerismo chavista. Macri intentó salir de eso, pero precisamente porque su entorno o él abrazó las ideas políticas socialistas, no pudo hacer nada. Y ahí va mi siguiente pregunta: ¿cómo ve la Argentina con Milei? Yo creo que de momento económicamente puede irle bien, pero cuidado una cosa, un país no depende ni puede depender de una persona sola. Claro, ¿Eh? Es el mito del gran hombre que hablaban los griegos, ¿no? De que aquellos licurgos que hacían constituciones, que hacían, un país que depende de una persona sola está mal. Lo que tiene que hacer la sociedad argentina, cuando Milei dentro de 8 años no esté o lo que sea, sí que siga así, ¿no? No que cambie otra vez las tornas, porque muchas veces, repito, puede salir un gobernante bueno, hacerlo bien, pero la gente no se lo va a agradecer, se va a olvidar. Eso ya es una ley de la... Se va a olvidar y va a pensar que siempre fue así. Entonces van a votar a una persona que les prometa más otra vez, salvo que haya una preocupación por cambiar, digamos, los valores culturales de la sociedad. Y eso también no puede hacerlo el Estado, tiene que hacerlo la sociedad civil, medios como el suyo, hablando, explicando, que lean libros, que vean vídeos, que vean cosas, que cambien, que discutan. Porque el gran logro de mi ley es que se discuta de nuestras cosas. Repito, es un cambio de paradigma. La gente de nuevo vuelve a discutir. En vez de los temas de ellos, empieza a discutir ellos, empiezan a discutir nuestros temas. Nos tiene que, a la fuerza, tienen que discutir nuestras cosas. Y ahí es donde llevan las de perder. Porque así están menos es. preparados para esos debates, no contaban con que saliera alguien así. Pero lo mismo que nos pasa a nosotros con lo de ellos, nosotros en esos temas no estamos tan preparados, no los tenemos tan trillados. Entonces al final peleamos en el marco de ellos, pues que ahora ellos tienen que discutir en nuestro propio marco. Y lo que hace Milei es popularizar las ideas. Yo creo que es uno de los más grandes logros. Aparte de lo económico, yo creo que lo va a hacer relativamente bien. ¿Qué pasa? Claro, no es fácil hacerlo. Yo creo que está él y muy pocos con él.
Claro, el conocimiento, yo creo que Pocos me refiero a que sean conscientes de esto. sí, sí, sí. Y el conocimiento es poder. A mí me parece que cada vez que Milei, con su carácter disruptivo, entra en nuestras vidas a través de las redes, a través de los programas que le dan espacio, son cachetadas de conocimiento, profesor. La verdad es que yo le estoy viviendo un momento histórico acá en Argentina, no lo puedo explicar lo que es para mí como venezolana ver un cambio de un país profundamente socialista, porque aquí realmente las ideas de la libertad no tenían espacio. Y a través, primero del factor venezolano, luego del carácter disruptivo de Milei, con el conocimiento, la capacidad y el coraje de llevarlos adelante en cualquier escenario, la verdad es que estoy viviendo un momento histórico. Le confieso que estoy impresionada y aprendiendo. Por eso lo he invitado, porque usted también es referente de todas estas ideas. Y quería preguntarle qué papel juegan las instituciones educativas y los medios de comunicación en la difusión de estas ideas, profesor. Deben. La educación depende a qué le llame usted educación. Es decir, el problema, yo no soy partidario que tampoco se enseñen nuestras teorías en las escuelas. O sea, no quiero que sea al revés. Yo quiero que haya libertad, que haya escuelas que enseñen una cosa, que enseñen otra y después que triunfe la mejor, ¿no? Lo que sí que creía es la libertad de establecer, digamos, currículos alternativos o formas de educar alternativas. Y los medios de comunicación lo mismo. Yo soy partidario de que haya libertad de prensa. Y me gusta que haya periódicos de izquierda. Me gusta porque también me hace a mí, digamos, ser consciente de qué debates me plantean, qué ideas me plantean, yo discutirlas, ver quién tiene razón, etcétera. A mí eso me gusta. Pero lo que debe hacer, digamos, es establecer nosotros también cosas de estas, ¿no? O que haya universidades de la nuestra, o que haya, digamos, que haya profesores nuestros, que nosotros nos dedicamos poco a temas que no son económicos. Yo siempre lo digo. Y lo que sustenta el capitalismo, que es un sistema económico, lo sustenta una base moral, una base ética, una serie de valores, una serie de principios, una serie de costumbres de ahorrar, de ser trabajador, de ser honrado, de ser cumplidor, etcétera. Ese tipo de cosas, cumplir los tratos y los contratos, etcétera. Y eso es lo que tenemos que enfatizar. Pero no estudiamos ni literatura, no estudiamos la historia, no estudiamos la antropología, no estudiamos la sociología, casi nada, algunos hay, ¿no? Y todas las ciencias auxiliares, ¿no? Las ciencias, digamos, humanas, auxiliares, y eso tenemos que preocuparnos de eso, de difundir eso, de crear contenidos. A veces me preguntan historiadores, mire, señor, hablo con historiadores, tiene todo el mundo, todo el campo para usted, tiene que escribir la historia desde el punto de vista, por ejemplo, de la escuela austriaca, o así puede escribir la historia económica o la historia cultural de otro tipo de forma. Y eso tenemos que hacerlo nosotros también. Claro, y le pregunto, ya que tocamos este punto, ¿qué distingue la escuela austríaca de otras corrientes económicas? Eso es un método. La escuela austríaca es un método de estudio, no es nada distinto. Y de hecho, es compatible con posturas distintas, ¿no? O sea, que pasa que la escuela austríaca dice que el socialismo no es posible. Ya no se mete si es bueno o malo, eso ya le corresponde a la ética. Lo que le dice es que no es posible. Lo que le explica es que el intervencionismo de precios o de salarios o el intervencionismo en la moneda y el crédito generan una serie de efectos, como generan crisis, generan desabastecimiento, generan desempleo, eso es lo que le explica. Después, si quiere aceptarlos o no, es cosa suya. Porque mucha gente dice, no, estas cosas que están diciendo, pues no es lo que me están prometiendo, ¿no? Entonces, lo que están diciendo es esto. Y analiza la historia desde un punto de vista de individualismo metodológico, no analiza en términos de colectivos. A mí me gusta mucho leer historia, por ejemplo, ¿no? Y los grandes historiadores son casi todos marxistas. Cuidado que no son malos historiadores, que son buenos historiadores, ¿eh? Que son gente muy, muy, muy seria. Usted lee a Hobsbawm, a Epitom, a Perrianda, son autores muy serios. Pero claro, parten de un esquema, ¿no? De lucha de clases, de esquemas, de burguesía, proletariado. Muchas veces son como mecanicistas, como que las fuerzas productivas generan esta cosa. Claro, pero si usted estudia la historia con parámetros austriacos, le da unos resultados distintos. Entonces, diciendo que sean malos historiadores, es decir, que buenos historiadores con otro método darían a lo mejor resultados y explicarían la historia, la literatura, el arte, la cultura, la antropología y la sociedad de una forma muy distinta, ¿no? Y Y, en vez de y todo el día estar de ver un sistema, que es lo que más le critico yo, de lucha de clases, porque el sistema actual es dialéctico, ve el mundo como que hay conflicto, patrón-trabajadores, porque no vemos a los clásicos y vemos un mundo más armónico, porque el trabajador y el obrero tienen que estar enfrentados. ¿Por qué? Es una cosa que siempre digo, como si le fuera mal al patrón, al obrero le fuera a ir bien. sí, Es que no claro. entiendo yo. Y, Parece que y, en vez ajá, de beneficios quiere que tenga pérdidas. Es que no entiendo yo. Si tiene pérdidas el obrero, no creo que le vaya muy bien en ese esquema. claro. ¿Y qué desafíos enfrenta la escuela austríaca en el ámbito académico y político?
O desafío que se estudia en relativamente pocos sitios. Normalmente estudiamos modelos el mainstream, por ejemplo, en economía son modelos tipo Chicago, que son muy formalistas, explican al final también en cierto aspecto están imbuidos de cierto keynesianismo, ¿no? Piensan que el gobierno debe intervenir, sí, poquito, pero intervenir de una forma activa, creando dinero, creando aquí, quitando aquí, poniendo allá, como si el gobierno tuviera esa capacidad de saber esas cosas, ¿no? O como si los bancos centrales tuvieran la capacidad de hacer estas cosas, ¿no? Entonces, es una economía, digamos, light, es una especie de libre mercado, digamos, suave, ¿no? Es lo que triunfa a nivel económico. Pero cuidado, solo en la economía. En el resto de las ciencias siguen predominando esquemas de otro tipo. Y es a mí en otros ámbitos donde me interesa. Porque, repito, en la economía estamos cómodos, pero en otros temas no. Excelente, Siempre profesor. pensar propuestas, pensar cosas nosotros, no está todo el día a ver qué hacen ellos para responderles. Me, me- Además, me- se me- responden entre ellos. claro, me encanta esto de proponer. Mire, profesor, me quedan minutos nada más. Le voy a pedir una frase. Imagínese que usted está en una habitación y de repente llega Keynes. ¿Qué le diría? Hombre, nada, que está usted muy equivocado y creo que hizo mucho daño. Pero además, Keynes no me gusta especialmente, porque es un híbrido. A mí me gusta, prefiero discutir, y eso digo en serio, lo paso mejor y aprendo más con marxistas, porque tienen como un sistema más compacto, ¿no? Y tienen una cosmovisión, y tienen una propuesta alternativa. Keynes es lo que hay ahora como un poco corregido, ¿no? Ok. Y Entonces no es un autor que me entusiasme mucho. ajá, perfecto. Y si en esa habitación aparece Milei, ¿qué le diría? Bueno, pues que se abra, a ver, que cuide la política exterior. O sea, que el anarcapitalismo no es solo, digamos, la economía, que son más ámbitos también. Es el ámbito de la cultura, es el ámbito de la política exterior, es el ámbito también de muchos otros ámbitos, también de la moral y otro tipo de cosas, ¿no? Y después darle un abrazo por lo que está intentando hacer. Ay, qué bello. Y bueno, y si en esa habitación, por último, aparece el profesor Bastos, ¿qué le diría? Pero basta, ya está todo el día con él. Porque tengo que trabajar más, que hago bien poco. Bien poco, wow, no, Bien usted hace poco, sí. mucho, mucho, profesor. Bueno, bueno, se Bueno, podía haber, se podía haber hecho más y no soy yo el mejor ejemplo. Mal vale el capitalismo si yo sirvo de referente de algo. ay, Creo que hay, profesor, hay, referen- hay referentes mucho mejores y mucho más elaborados que yo. Yo así, humildemente me intento explicar así a mi modo las ideas que tengo. Repito, pero sin agredir al otro. Porque yo, de una cosa que aprendí, decían, y lo repetí muchas veces, que las moscas se cazan con miel, decían mis tías, las tías de mi madre, las moscas se cazan con miel, no con vinagre. Y profesor. cada uno que le quitamos al otro, convenciéndolo, vale doble. La humildad de los grandes, profesor. Yo le quiero agradecer muchísimo este tiempo. Quiero abrazarlo, quiero decirle que este espacio es suyo también y que me dé las redes sociales donde lo puedan seguir o por donde lo podemos No tengo seguir. redes sociales. Oh, ¿cómo es eso? Bueno, hay que No, seguirlo. ¿Qué ponemos? no, nadie, no, que si me quieren seguir, que vean su programa o otra cualquier cosa. Pero no, yo no ¿Qué? tengo redes, no que me pone muy nervioso. Ay, No. no, no, profe. Usted, su conocimiento tiene que trascender y nosotros nos vamos a encargar de que así sea. Lo abrazo con el corazón y le doy las gracias. Gracias a usted, Azabache, gracias a usted por su amabilidad. Hasta la próxima, si Dios Hasta quiere. la próxima. Chao, chao.